Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con un invitado especialísimo desde los Estados Unidos, Julio Carballo. Nos va a hablar sobre un tema que ya trató en una oportunidad, pero que por unas fallas técnicas en la transmisión, pues la estamos repitiendo el día de hoy. Se llama el tema enfermedad y salud, muy a propósito de todavía lo que estamos viviendo en el planeta Tierra con esta pandemia y pues con el resto de situaciones de pruebas, de expiaciones y de normales que vivimos aquí en el planeta en cuanto a la enfermedad y la salud por ese cuerpo físico que llevamos. Entonces, Julio es el fundador y codirector del Centro Espírita Luz Divina, ubicado en Newark, New Jersey. También es miembro de la Federación Espírita Triestatal, donde trabaja activamente en el departamento de oratoria, impartiendo cursos de capacitación para trabajadores espíritas. Cada año participa en los congresos nacionales e internacionales, representando a los Estados Unidos y a la Federación Espírita Triestatal. Profesionalmente es un licenciado trabajador social clínico con 20 años de experiencia hablando en público en el campo de la salud mental, de la administración de grupos y el bienestar emocional. Ha trabajado para el Centro Médico Regional Trinitas en la cárcel durante los últimos 12 años y actualmente es psicoterapeuta de Compassionate Care, una institución de intervención paliativa. Académicamente es un ingeniero estacionario, tiene una licenciatura en biología y una maestría en trabajo social por la Universidad de Kent. Ha hablado en muchos estados de los Estados Unidos en diversos idiomas: francés, portugués, español e inglés. También asiste con regularidad a conferencias en el extranjero. Está casado desde hace 15, yo creo que ya 16 años y tiene 2 hijos. Muchas gracias, Julio, por aceptar nuevamente esta invitación que te hace Fusenda. Y como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento. Para eso le vamos a pedir a nuestra hermana Nubia Bernal desde Bogotá que nos dirija esta elevación del pensamiento. Adelante, Nubia. Gracias, bienvenida. Elevamos nuestros pensamientos y sentimientos hacia Dios, nuestro Padre Celestial, y desde el fondo de nuestro corazón rogamos a nuestro amado Maestro Jesús su asistencia para la reunión que estamos haciendo en su nombre en esta noche. Le rogamos a los buenos espíritus que nos acompañen, que nos abran el entendimiento para poder entender y asimilar las enseñanzas que nos trae hoy nuestro querido hermano Julio Carballo, para que en el día de hoy él también tenga una disertación y una iluminación clara, que podamos, Señor, entenderle y que él sea influenciado por los buenos espíritus. Rogamos, Señor, para que nuestro ambiente psíquico y espiritual esté acorde, Señor, con sus enseñanzas. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y en el nombre de Él iniciamos la reunión del día de hoy, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nubia. Adelante, Julio, la palabra es tuya. Perdona, Julio, estás sin micrófono. Estás sin micrófono en este momento. Mis queridos hermanos, en el ideal espiritista, muchísimas gracias por la invitación, nuestros amigos de Fundacema. Para nosotros no es solamente un gran placer estar con ustedes, pero también un gran honor ser invitado. Cuando hablamos de salud y enfermedad, pasamos por 6 pasos. 6 pasos desde los primeros síntomas hasta la solución del problema.
Tenemos dos clases de problemas. Problemas físicos y problemas espirituales. Y Allan Kardec, el sabio codificador de la filosofía espiritista, en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, escribió una página bellísima sobre nuestra responsabilidad de cuidar del cuerpo y también del espíritu. Cuidar del cuerpo porque nosotros estamos bajo a leyes biológicas. El cuerpo es una máquina y toda máquina obedece las leyes físicas, que incluyen las leyes de la biología. Pero también nosotros somos una realidad espiritual. Y el espíritu también está bajo a leyes espirituales. Y nosotros aprendemos que solamente sufrimos cuando tratamos de romper leyes que no son rompibles. Por eso que es necesario uno está consciente de las leyes biológicas que están en el control de nuestra realidad fisiológica, nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos indisponibles, cuando estamos nos sintiendo mal, el primer paso son los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas son señales del cuerpo avisando que algo no está bien. Es un incómodo que nosotros sentimos. El interesante es que tanto en el plan biológico de nuestro cuerpo como en el plan espiritual de nuestra realidad de espíritu inmortal, los síntomas nosotros no queremos sentirlos, son desagradables, pero a la vez extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque son los síntomas que dan a nosotros el mensaje que algo no está bien. Imagina si uno no sintiera síntomas de las enfermedades. ¿Qué prejuicio eso sería para nosotros? En realidad, hay sí enfermedades que no presenten ningún síntomas. Como por ejemplo, la gente que sufre de presión alta, llamada de hipertensión. Nuestra presión sanguínea necesita de ser de 120/80. Y cuando hay mucha agua en el sangre, mucho líquido en el sangre, tenemos ahí una presión muy alta. Y la gente que sufre de esa condición no tiene ningún síntoma. La persona puede estar con 160/120, no sintiendo nada. Cuando de un momento para otro, por la presión dentro de los vasos sanguíneos, rompe uno de los vasos y la persona tiene ahora un accidente vascular cerebral. Fíjate que si esta persona estuviera sintiendo los síntomas de la presión alta, podría ter evitado el accidente vascular cerebral. ¿Qué es el accidente vascular cerebral? Es cuando hay un rompimiento de un vaso sanguíneo en el cerebro. Y una parte específica del cerebro no va a recibir el oxígeno para sus funciones biológicas.
dentro de las células de los neurones y una parte específica del cerebro va a morir. Y la persona va a dejar de tener control sobre una parte de su cuerpo, porque el cerebro es el centro del comando y el cuerpo obedece los comandos cerebrales. Y si hay una parte que muere del cerebro, esta parte que controla una parte del cuerpo va a dejar de funcionar. Entonces, si la persona tiene un accidente vascular cerebral del lado izquierdo del cerebro, el lado derecho de su cuerpo va a estar completamente neutralizado. La persona va a tener dificultad de caminar, de mover sus brazos, de ver con su ojo derecho. Si la persona tuvo un accidente vascular cerebral en el lado derecho del cerebro, el lado izquierdo del cuerpo va a estar comprometido. No podrá esta persona mover su brazo, su pierna. ¿Y por qué? Porque esta persona no experienció los síntomas. Por eso que la presión alta, según los médicos, trata de ser el asesino silencioso, porque hace el asesinato sin la persona darse cuenta. Por eso los síntomas son muy importantes. Si nosotros sentimos un incómodo fisiológico, es el cuerpo tratando de decirnos alguna cosa. El dolor es un mensaje extremadamente importante. Supongamos que yo ponga mi mano en el fuego. Cuando yo pongo mi mano en el fuego, ¿yo dejo mi mano sobre el fuego? Claro que no. Voy a sentir el dolor en exacto momento. Hay nociceptors, que son receptores de dolor en mi mano. Esos nociceptors van a enviar un código a mi brazo para que yo quite la mano del fuego. Después, el señal va para el cerebro, para yo sentir el dolor. Tal la perfección del mecanismo de protección del propio cuerpo, protegiendo el brazo, la mano. Pero imagina, si uno no tuviera la sensación del dolor, el síntoma, y yo pusiera mi mano en el fuego, mirando para otra parte, ¿qué iba a pasar con mi mano? En poco tiempo, yo perdería mi mano. Miraría los dedos y todos estuvieran quemados. Yo tendría ahí huesos nada más. Entonces, el dolor es algo muy importante para nosotros, porque el dolor trae a nosotros un mensaje muy importante. ¿Cuál es el mensaje del dolor? Cambia. Algo tiene que cambiar. Entonces, si yo estoy experienciando síntomas, yo tengo que buscar el doctor, que es el especialista del cuerpo. Vamos entonces a buscar un clínico general. Y el doctor va a hacer las preguntas para descubrir qué uno está sintiendo, porque hay muchas enfermedades. Y el doctor va a tener una idea cómo empezar el proceso de la salud haciéndome preguntas. Y va a decirme, ¿qué sientes? Y yo voy a decirle, doctor, tengo dolores de cabeza constante. Doctor, yo tengo malestar en el estómago. Doctor, siempre estoy con mucha ansia. Doctor, estoy siempre mareando. Doctor, doctor, doctor. Entonces, después de eso, el doctor va a hacer exámenes. El segundo paso para el camino de la salud. Exámenes.
Y son exámenes objetivos. Bien probable va a pedirme que haga un examen de mi sangre para saber cómo están mis riñones, mi hígado, a través de los subproductos que esos órganos producen cuando trabajan. Quiere saber cuántos glóbulos rojos yo tengo en el sangre para saber si se trata de una anemia, falta de glóbulos rojos. ¿Cuál es la importancia de los glóbulos rojos? Son ellos que llevan oxígeno para cada célula de nuestro cuerpo. Entonces es indispensable para nuestro vivir. Va a darse cuenta también de los glóbulos blancos, que hace parte del sistema inmunológico de nuestro cuerpo, el sistema de protección. Va a darse cuenta tal vez que yo tengo el sistema inmunológico muy débil. Y si yo tengo el sistema inmunológico muy débil en mi cuerpo, voy a estar susceptible a muchas enfermedades, porque yo no tengo los mecanismos de protección suficientes para pelear, para combatir, para superar las dolencias, las enfermedades. Entonces, el doctor va a ordenar un examen. Y a través del examen, él va a llegar a el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El diagnóstico. Él va a decirme, siéntate paciente, que ahora yo tengo los resultados de los exámenes. Ya recibí acá el documento con los resultados de los exámenes que usted ha hecho del sangre y constato que usted tiene diabetes. ¿Qué es diabetes? La diabetes es cuando nosotros tenemos mucha azúcar en el sangre. Necesitamos del azúcar para todas las funciones fisiológicas de nuestras células, porque es energía. Pero necesitamos una cantidad adecuada y no sobredosis de azúcar. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo con mucha dificultad, la gente mide la cantidad de azúcar que necesita. Pero hay un órgano en nuestro cuerpo llamado de páncreas que secreta una sustancia que se llama insulina para controlar el nivel de azúcar en nuestra sangre. Porque mucha azúcar en nuestra sangre puede causar muchísimos problemas, como la arteriosclerosis, que sería el entupimiento, el engrosamiento de nuestros vasos sanguíneos. Y si los vasos sanguíneos están no permitiendo el sangre pasar, eso quiere decir que los nutritivos que las células necesitan para funcionar también no llegarán. Y si no llegan nutritivos, porque no hay espacio suficiente para el sangre pasar, las células van a morir. Y si las células van a morir, los tejidos van a morir. Y si los tejidos van a morir, el órgano va a morir. Si usted entonces conoce a alguien que sufre de la diabetes, va a darse cuenta que esta persona tiene los dedos de los pies bien oscurecidos. ¿Y por qué están oscurecidos los dedos de alguien que sufre de diabetes? Es porque, como hay la arteriosclerosis y el sangre no pasa con facilidad por los vasos sanguíneos, vasos tan pequeños que se llaman de capilares, que si uno juntara los capilares de una sola persona, de un solo cuerpo, esos vasos capilares conectados podrían dar vuelta en el mundo, tal la pequeña espesura de los capilares. Y si ellos están sufriendo de la arteriosclerosis, el sangre no pasa
y el sangre no llega para llevar los nutritivos a los dedos. Y el dedo empieza a morir, aunque la persona sigue viva. El sangre no llega, los tejidos están muriendo y llega un punto que el dedo muere, una necrosis. Y ahora tiene que cortar el dedo del individuo. Eso entonces es la diabetes. El doctor entonces ve que hay mucho azúcar en el sangre y ahora va para el tercer paso, que es el paso más importante, el diagnóstico. El doctor va a mirar los papeles de los exámenes y va a hacer una consulta con sus experiencias, va a buscar artículos científicos sobre el tema y llegar a la conclusión. Paciente, a través de mis conocimientos, mi experiencia, de la búsqueda científica que yo he hecho, yo concluyo que usted tiene diabetes. Y ahora el paciente va a darse cuenta que está sufriendo de un mal, una enfermedad, una condición fisiológica. Su páncreas no secreta insulina suficiente. Esta charla no se trata de ser una charla científica. Es una charla espiritista. Y no vamos a hablar de las causas del diabetes porque si no vamos para otro camino. Pero en síntesis se trata de ser una predisposición genética y la persona con esa predisposición genética puede o no prender, entre comillas, los genes de la diabetes. Alguien puede tener una predisposición genética para la diabetes, pero no tener la diabetes. ¿Y por qué? Porque come muy saludable. Pero si es una persona que tiene una indisciplina alimentar, va a desarrollar la enfermedad que se encuentra en potencial, que es la diabetes. Entonces el doctor va a explicarle en síntesis de qué se trata y va ahora darle el prognóstico, que es el cuarto paso. El prognóstico es la parte que el doctor va a decir, mira, eso tiene cura. Eso tiene solución. No es una enfermedad que mata si usted la cuida. Si usted hace su parte para cuidar de su cuerpo. Entonces, el prognóstico. Es claro que ni siempre el doctor, después del diagnóstico, tiene un buen prognóstico. Porque se puede tratar de un tumor que ya creció mucho. El prognóstico puede ser entonces muy mal. Pero en el caso de la diabetes, dependiendo del estadio donde se encuentra, el prognóstico es muy bueno. Sí, eso hay una solución. Y ahora viene el quinto paso. ¿Cuál es el quinto paso? El tratamiento. Entonces el doctor va a decir, mira, hay acá pastillas para que usted puede tomar para controlar el nivel del azúcar. Eso no es necesariamente la solución, la pastilla. La solución en real sería un cambio drástico de sus hábitos alimentarios para reducir en el máximo los alimentos que causan la diabetes. Y el individuo, si aprendió desde el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, cuida del cuerpo y del espíritu, va a hacer sus propias búsquedas científicas a través del computador para saber cuáles son los alimentos que debe evitar para tratar de su diabetes. Porque la pastilla, en muchos casos, no es la solución. Es una ayuda, pero no la solución. Y es claro
que si vamos a un buen doctor, el doctor va a dar a nosotros todas esas recomendaciones que tenemos que hacer. Pero el doctor también está acostumbrado a atender pacientes que son muy indisciplinados. Personas que no quieren hacer ningún sacrificio de hacer cambios alimentares. Quiere seguir con sus mismos costumbres y tomar una pastilla para solucionar el problema, que muchas veces no va a solucionar. Tal vez puede retardar el desarrollo del problema, pero el problema vendrá porque se trata de ser una máquina, el cuerpo, y el cuerpo obedece a leyes biológicas. El cuerpo no fue hecho para los abusos, y sí para el uso. Entonces, cuando nosotros abusamos de la máquina daña. Y algunos desprevenidos van a decir, eso es un castigo de Dios. No, no se trata de ser un castigo de Dios. Es una ley biológica. El Padre de supremo amor, Dios, da a nosotros, sus hijos, siempre la oportunidad de reparación a través de la educación. Educación de nuestros hábitos. Entonces, la enfermedad no es un castigo, es una profesora enseñando a nosotros cómo cuidar del cuerpo. Así que, si tengo diabetes, el mensaje es muy claro. Lo que yo tengo que hacer, un cambio de mis hábitos alimentarios. Porque si yo como azúcar en exceso, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a dañarse. Y algunos van a decir, pero ¿cuánto de azúcar es exceso? Porque yo como 15 cucharitas nada más en mi café. 15 cucharitas. Imagina, eso es azúcar suficiente para unas 30 personas, 15 cucharitas. ¿No? Hay gente que dice que yo tomo mi café sin azúcar porque yo quiero sentir el gusto del tinto y no del azúcar dentro del tinto, porque yo no sé el sabor del tinto si hay azúcar. Y hay gente que atira muchas cucharitas de azúcar. Pero hay muchas cosas que producen la diabetes, no solamente el azúcar. Así que el objetivo de nuestra charla es a presentar el deber que tenemos de buscar la información de que necesitamos para cuidar del cuerpo. Porque el doctor no puede hacer el trabajo para nosotros. El doctor va a presentarnos el tratamiento, pero el doctor no puede hacer el tratamiento para nosotros. El doctor puede darnos la pastilla, decir qué clases de comida tenemos que comer, qué clases de comida no podemos comer, pero es el individuo que tiene que hacer el deber de los cambios alimentarios. Y después de ese paso, vamos al último paso, el sexto, que es el acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? El doctor, después de hacer el diagnóstico, el prognóstico y a presentar el tratamiento, va a decir al paciente, vuelve acá en mi clínica en 60 días, que yo quiero ver el desarrollo del tratamiento. Así, el paciente se es disciplinado, si tiene amor a sí propio, va a seguir las reglas del doctor. En el espiritismo decimos que nosotros tenemos que amar a uno mismo. Y amar a uno mismo, hay muchos aspectos de cómo podemos vivenciar el alto amor.
Y ahí encontramos una oportunidad, que es uno cuidar de la máquina. Yo no voy a tomar eso porque yo me amo y estoy haciendo un daño en mi cuerpo. Yo no voy a prender eso, el cigarrillo, porque me da en mi cuerpo. Alguien va a preguntar, ¿es Dios que te prohíbe fumar? Su religión dije que es prohibido. No, no es mi religión, no es Dios, porque Dios me dio el libre albedrío, pero también me dio la responsabilidad de mis acciones, buenas o malas. Entonces, ¿qué es que te prohíbe fumar? Es mi inteligencia que prohíbe a fumar, porque el pulmón no fue hecho para el humo, para los innúmeros tóxicos que hay dentro del cigarrillo. Entonces, yo quiero conservar la máquina para que la máquina me dé muchos años de experiencia física, para que yo pueda cumplir mis deberes espirituales. Acá en Estados Unidos, yo vivo en un barrio que a los sábados muchas personas tienen el costumbre de lavar su carro. Y cuando es verano, porque ahora es invierno, está muy frío, la gente pasa todo el sábado lavando el carro. Después de pasar la agua, viene el pulimiento para dejar bien brilloso. Después haz toda una limpieza dentro del carro. Hasta mismo limpia todos los huequitos que hay en el carro para dejarlo perfecto. El interesante es ver de vez en cuando que paran para descansar y toma una botella de vodka con Coca-Cola. Alcohol con azúcar. Y el alcohol ya tiene mucho azúcar. Y mientras está limpiando, tomando, fumando, no se trata de ser una crítica, porque todas personas tienen el libre albedrío de hacer lo que quiere con su cuerpo. Se trata de hacer un análisis, porque están pasando largo tiempo del día, limpiando, cuidando de un carro hecho de hierro y dañando, intoxicando, envenenando el carro que es hecho de células. Es algo muy ignorante de hacer, porque el carro hecho de hierro va a desgastar. Es un carro temporario. Podemos después alquilar otro, comprar otro, usar otro, pero el carro de célula no. Después de dañado, es un prejuicio y para recibir otro, que se trata de una otra reencarnación, vamos a recibir un carro de acuerdo con las cosas que hicimos con ese carro. El carro de hierro, si nosotros lo maltratamos, pasamos por huecos, manejamos muy rápido, una moto, por ejemplo, que tenemos y que no cuidamos de la moto, ¿qué pasa? Podemos juntar una plata, volver a la tienda y sacar uno nuevo, si uno tiene condiciones financieras. A nadie en la tienda del carro va a preguntar a nosotros, ¿qué usted hizo con su último carro? Eso no tiene nada que ver con nada en la conversa de la venta, de la compra de un nuevo carro. Pero el carro de célula es muy diferente. Porque cuando yo salga de ese carro, el carro de célula, que es mi cuerpo, de una manera muy prematura, que llamamos de suicidio indirecto. Yo dañé la máquina, yo abusé de la máquina
yo desgasté de la máquina prematuramente. O en vez de yo usarla hasta mis 95 años de edad, yo morí con 55, de tanto mal que yo he hecho a la máquina. Cuando yo llego al plano espiritual, yo tengo que dar cuenta de qué hice con la máquina que yo recibí, para aprender, para trabajar, para desarrollar mi inteligencia, mi moralidad. Y después que se quedó muy claro que yo abusé de la máquina, yo envenené la máquina, yo maté la máquina antes de tiempo, yo no puedo en mi próxima reencarnación merecer recibir una máquina nuevita de paquete sin ningún problema. No puedo, como una compra de un carro. Yo voy a recibir un cuerpo de acuerdo con el daño que yo he hecho a ese cuerpo que yo tengo ahora. Entonces no es inteligente de mi parte dañar la máquina. Cuando yo trabajé en la cárcel, que fue por 12 años, yo tuve muchas experiencias. Fueron más de 23,000 casos de atendimiento psicoterapéuticos. Y muchos de esos prisioneros, los detentos, me decían, Julio, ayúdame por favor, porque mi hígado está me matando, porque estaba tomando mucho en la noche pasada y llegó en la cárcel borracho, despertó por la mañana y estaba muy mal. Mi hígado está me matando. Y yo decía a ellos con mucho cariño, pero con mucha energía, voy sí llamar al doctor, pero vamos a cambiar la frase. El hígado no está te matando. Es usted que está matando su hígado. Es muy diferente. Oh, me miraban raro, pero ¿cómo yo estoy matando mi hígado? Toda vez que usted coge esta botella, está matando su hígado. Entonces no es su hígado que está te matando. Usted está matando su hígado. Julio, por favor, llama al doctor que yo siento un dolor tremendo en mis riñones. Mis riñones están me matando. Perdóname. Sí, voy a llamar al doctor. Pero es usted que está matando sus riñones. Porque no es el cuerpo que mata a uno, es uno que mata el cuerpo. El cuerpo nos fue dado como una máquina emprestada por Dios a través de la naturaleza para que nosotros tratemos de cuidarlo, para extender el máximo posible nuestra existencia física en la carne, para tenernos mucho tiempo para trabajar y desarrollar nuestros deberes, cumplir con nuestras obligaciones espirituales. Cuidar del cuerpo es un deber. Y cuidando del cuerpo, vamos a dar nosotros la oportunidad de desarrollar nuestros deberes espirituales. Pero también hay las enfermedades espirituales. Porque descubrimos en la gran literatura espiritista que las enfermedades del cuerpo en realidad tienen su origen en las enfermedades del alma. Entonces, si nosotros sentimos mucha rabia, siempre tenemos rencores, resentimientos. Si vamos a un doctor, el doctor puede preguntar a nosotros, el psicoterapeuta, ¿qué usted está sintiendo? Que es el primer paso. Los síntomas. Después de los síntomas, vamos ahora al segundo paso, que son los exámenes. Pero ¿cómo hacer exámenes de las enfermedades del alma? Porque las enfermedades del cuerpo, los exámenes son objetivos.
vamos a sacar rayo X para saber si hay tumores, vamos a sacar el sangre, otros exámenes, pero ¿cómo son para descubrir las enfermedades del alma? El examen es subjetivo. Tenemos que hacer preguntas para que el individuo dice a nosotros, ¿qué está pasando? Entonces, el examen puede ser múltiples preguntas para saber cuándo empezó el rencor, cuándo empezó el resentimiento. Y él puede decir que empezó a sentirse así después que descubrió que su esposa lo traicionó. Ella puede decir, empecé a quedarme muy triste, deprimida, después que yo descubrí que mi esposo tenía otra mujer. La persona puede decir que yo empecé a sentirme mal después que yo descubrí que la persona que era mi papá en realidad no es mi papá, es otra persona. Los motivos son variados. Yo quedé muy triste después que un amigo de trabajo fue promovido y yo no. Quedé muy mal después que mi vecino compró una moto nueva y yo aún sigo de bicicleta. Estoy muy mal porque mi amiga fue de vacaciones y yo no tengo plata para hacerlo. Son los motivos. Entonces, tenemos que hacer un examen subjetivo, que se trata de hacer preguntas. Pero en el plan espiritual, ellos tienen un instrumento muy interesante. Porque en el plan material, tenemos instrumentos para descubrir las enfermedades. Por ejemplo, el microscopio. ¿Qué es un microscopio? Micro quiere decir pequeño, scopio quiere decir ver. Entonces, el microscopio es algo que ve pequeño. Entonces, el investigador va a mirar por el ojo, por las lentes del microscopio, para ver el extremadamente pequeño ampliado por las diferentes lentes y espejos que hay. Pero puede utilizar también el estetoscopio, que es ese aparato que los doctores siempre tienen acá en su cuello para chequear la respiración, si hay huecos en el pulmón, cómo están las batidas cardíacas. Pero no hay un estetoscopio para poner el corazón de alguien y decir, yo sé que usted sufre de depresión. Acá estoy viendo en microscopio células de envidia, células de celos, células de pereza, células de egoísmo, bacterias de orgullo. Eso no existe. Entonces uno, en el plan material, para descubrir una enfermedad espiritual, tenemos que hacer preguntas. O el individuo va a leer libros, a aprender para ser su propio doctor. Porque todos nosotros tenemos un doctor dentro de uno mismo. Por eso que el Maestro Jesús decía, el reino de Dios está dentro de nosotros. Así, a través del conocimiento, cuando sacamos la ignorancia reemplazando con conocimiento, vamos a empezar a hacer nuestros propios diagnósticos, dándonos cuenta que las fuentes de enfermedades son nuestros propios defectos. La envidia, los celos, la pereza, el egoísmo, el orgullo, la avaricia, diferentes fuentes de nuestra infelicidad y de enfermedades. Pero si el diagnóstico es hecho en el plan espiritual para descubrir una enfermedad espiritual, ellos también tienen aparatos muy interesantes. Francisco Cándido Javier escribió muchos libros
fue intermediario de muchos libros escritos por un médico del plano espiritual llamado André Luis. Y André Luis escribió su serie que empieza desde el libro Nuestro Hogar hasta el libro La Vida Continúa, que son 18 libros. Muchos acontecimientos que él los miraba desde el punto de vista de un médico. Y él hablaba de diferentes aparatos para poder diagnosticar, para detectar la enfermedad de la persona. Y él habla de uno de ellos que se llama psicoscopio. Scopio, ver, como ya decimos, el sufijo de la palabra, y psic, de psiquismo, de nuestra alma, nuestra mente. Entonces, algo que ve la alma. ¿Y por qué? Porque desde el plano espiritual, el cuerpo del espíritu, que es el perespíritu, proyecta luces de acuerdo con el estado del alma. Una persona que ama, que ayuda, que perdona, proyecta luces que son reflejos de estas condiciones emocionales. Personas que odian por la envidia, por los celos, por los rencores, proyectan otras clases de luces que son captadas por el psicoscopio. Entonces, en el plano espiritual, los médicos pueden diagnosticar el individuo desde ese punto objetivo de las máquinas espirituales. Es interesante también leer que el centro espiritista, que es bien dirigido, ¿y qué es un centro espírita bien dirigido? Es aquel que está basado en las recomendaciones kardecianas, que hace el trabajo con mucha seriedad. Seriedad no es la gente mantener la expresión fea. No, eso es un disturbio psicótico. Uno puede ser personas alegres, felices, decir cuentos chistosos y a la vez ser personas muy serias, porque seriedad es uno cumplir con los horarios. Si yo voy a decir que voy a estar allá, yo estoy allá 15 minutos antes. No es porque algo pasó y eso lo pasó, yo voy a dejar de ir. No, yo tengo seriedad con el trabajo. Y cuando un centro espírita es muy serio con el trabajo, cuando la gente van, son sacadas energías de las personas para hacer aparatos de instrumentación médica del plan espiritual para nosotros mismos. En ese sentido, el centro espiritista es un hospital. Un hospital que va a ayudar a cuidar de nuestras almas. Pero no es el hospital que va a sustituir el hospital físico, el hospital material. Porque los doctores espirituales no van a venir a sustituir los doctores de la carne. No vinieron a sacar el trabajo de los doctores que estudiaron por largo tiempo para tener medios de ganar la propia existencia. Los médicos espirituales van a trabajar en conjunto con los médicos materiales. Y es claro que podemos pedir a los buenos espíritus que ayuden a nosotros con nuestras enfermedades, que las solucione, que nos dé salud. Es claro que uno puede pedir eso, pero jamás olvidar que ellos van a ayudarnos si nosotros estamos haciendo nuestra parte para ayudar a uno mismo. Porque es la ley natural. Dios ayuda a los que están se ayudando.
Nosotros escuchamos en el capítulo 26 del libro El Evangelio según el Espiritismo, que si uno pide, uno va a recibir. Es claro que sí, pero nosotros no pedimos con la boca. Nosotros pedimos con nuestras acciones. Entonces, si yo siento a la mesa en la cena y yo como hasta que no aguanto más, ¿qué yo estoy pidiendo? Enfermedades, y voy a recibir. Si yo voy a comer alimentos llenos de grasa, ¿qué yo estoy pidiendo? Para los vasos sanguíneos se quedar entopidos. Entonces, yo voy a recibir. Pero si yo estoy haciendo ejercicios, si yo estoy seleccionando mis alimentos para dar al cuerpo energía, ¿qué yo estoy pidiendo? Salud. Entonces, si yo hago mi parte, los espíritus van a ayudarme. Ellos no van a hacer la parte que yo tengo que hacer porque ellos no son malos profesores. El profesor que hace el trabajo del alumno no está ayudando al alumno. Está sacando del alumno la oportunidad de aprender. Entonces, vamos sí pedir a ellos ayuda, pero recordar que tenemos que hacer principalmente nuestra parte. Como el doctor de la carne, el convencional, va a dar a nosotros muchas recomendaciones. Pero si nosotros no seguimos las recomendaciones, eso no tiene ninguna importancia. Podemos ver el mejor doctor de la tierra. Podemos recibir la ayuda del propio Cristo. Pero si nosotros no queremos hacer nuestra parte, nada va a ser hecho para uno mismo. Porque es de la ley. Ayúdate y el cielo te ayudará. Tengo que hacer mi parte. Cuidar de mi cuerpo, cuidar del alma. Esas enfermedades del alma son curadas a través de mi transformación. Porque si yo tengo orgullo, ¿cuál es el medicamento que yo tengo que tomar? La humildad. Si yo soy egoísta, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Cuál es la pastilla para el egoísmo? Es el altruismo, la solidaridad en sus diferentes aspectos. Si yo soy una persona de codicia, ¿cuál es la medicación? Ser una persona más bondadosa. Si yo soy una persona de envidia, el medicamento es yo pasar a sentir felicidad por la felicidad de las otras personas. Si yo soy una persona de celos, ¿cuál es la pastilla? Comprender que yo no soy dueño de nadie. Ella no me pertenece. Él no es un producto que yo tengo. Es una persona que está temporariamente conmigo. Mi hijo no es mi hijo. Es un espíritu tanto como yo soy. Es un hijo de Dios y está temporariamente bajo a mi administración. Si yo tengo pereza, ¿cuál es la enfermedad para la pereza? ¿Qué yo puedo tomar? ¿Cuál es la pastilla? Trabajar. La pereza mental, trabajo intelectual. La pereza física, movimiento. Y todo eso son diferentes charlas y seminarios para hablar de cada de esas enfermedades, entre comillas, espirituales. Pero el camino es simplemente el mismo. Hacer nuestra parte. Nuestra parte para que podamos recibir ayuda de los espíritus. Hay en ese tema, enfermedad y salud, muchos aspectos que podríamos hablar por muchas horas, pero el tiempo es muy corto, porque ya pasó la 1 hora que recibimos de nuestro amigo Abel. Pero queremos encerrar hablando de un otro aspecto, que a veces la enfermedad del cuerpo es un tratamiento para el espíritu.
Y en vez de ver la enfermedad del cuerpo como un castigo, que no es un proceso de educación, hay un cuento por el espíritu Humberto de Campos en un libro que se llama Informaciones del Más Allá. Estoy acá traduciendo el libro para el español porque en realidad yo no sé cómo se llama en español y si hay la traducción. Porque en portugués se llama como si fuera reportajes, informaciones de los reporteros del más allá. Reportagens de além túmulo. Y en ese libro Humberto de Campos habla de un conferencista que ya tenía una cierta credibilidad perante el público. Eso quiere decir que él ya era conocido, la gente lo respetaba, él era casado y en una de sus charlas vino una mujer muy bonita. Una mujer que le llamó la atención por su belleza física. Y empezaron un desarrollo de amistad. Y esa amistad fue creciendo en proporción hasta que ella confesó que estaba enamorada de él. Y él claramente dijo en un primer momento que era casado y tenía que respetar a su esposa. Pero siguió tratando a ella con mucha cortesía. Y los meses se pasaron y ella cada vez más lo tratando de involucrarlo en una situación amorosa. Y él resistiendo la tentación, pero siempre dando a ella espacio. Y ella estaba siendo utilizada como instrumento de la tiniebla para que su propuesta de paz y amor pudiera caer en ridículo, para que él y su doctrina pudiera perder total credibilidad. Entonces él fue resistiendo, hasta que después de un año de ella tratando de tener un relacionamiento con él, él dijo, yo no puedo abandonar mi esposa. Yo soy casado, yo te dije muchas veces. Y ella, de una manera muy convincente, lo dijo. Yo no quiero que usted abandone su esposa. Usted es una persona tan amorosa que tiene amor suficiente para 2 mujeres. Entonces él dijo, yo creo que sí. En realidad, sí, yo soy una persona muy amorosa. Yo no voy a abandonar a mi mujer. Voy a dar amor para ella y también amor para usted. Y quedaron ciertos que en el próximo día iban a consumar el acto sexual por la primera vez, ya que él tenía amor para dar para tantas personas, inclusive para 2 mujeres. Eso se llama sofisma. La palabra sofisma es muy interesante. Sofisma quiere decir una mentira con apariencia de verdades. ¿Cómo hay sofismas por toda parte? Mentiras con apariencia de verdad. Entonces él tenía un espíritu familiar que trataba de ayudarlo. El espíritu familiar es alguien que gusta de nosotros. Es alguien que trata de orientarnos desde el plano espiritual. Pero no se trata de ser un ángel guardián que tiene conocimiento y experiencia. Podremos decir que hay espíritus que gustan de nosotros que están en entrenamiento de ser ángeles guardianes. Porque nada en la naturaleza brinca. Todo tiene sus etapas. Todo tiene sus fases. Y los ángeles guardianes también pasaron por fases. Un día nosotros vamos a ser ángeles guardianes. Como Jesucristo llegó para nuestro nivel de conocimiento en el punto máximo de la angelitud, porque él no es ángel guardián de una persona, pero de la humanidad terrestre.
de toda la tierra. Entonces, ese espíritu que gustaba de ese hombre, un espíritu familiar, trataba de aconsejarlo diciendo, sale de esta mujer. Eso se trata de ser una trampa. Cuidado, cuidado. Pero cuando él escuchó su protegido diciendo que en el otro día él iba a consumar el acto sexual, él se quedó muy preocupado. Tan preocupado que pidió ayuda y fue a tener una conversación con el ángel guardián del conferencista. Y el ángel guardián preguntó a él qué estaba pasando. Como si él no supiera. Es claro que él sabía, pero era una oportunidad de enseñar al espíritu familiar cómo ser un ángel guardián. Entonces el espíritu familiar dijo que estaba muy preocupado, que ya él iba a perder todo su progreso, que él iba a ser un grandito fuente de descrédito a la doctrina. Entonces el ángel guardián dijo para él, ¿usted no sabe cuál es la solución? Y el espíritu familiar dijo, ya yo traté de todo, pero yo no puedo más. Entonces vamos, que para esa clase de enfermedad espiritual hay solamente una solución. Entonces bajó el ángel guardián y el espíritu familiar de las esferas más evolucionadas hasta el plan material. Y encontraron el conferencista en la cama con su esposa, durmiendo. Y en ese momento, el ángel guardián dijo, vamos ahora a aplicarle el inicio de la cura del tratamiento espiritual. Entonces, el ángel protector, el ángel familiar dijo, ¿pero cómo? ¿Qué vamos a hacer? Y el ángel guardián dijo, vamos a ponerle una enfermedad en su cuerpo, porque solamente la enfermedad del cuerpo va a ayudarlo a salir de esa hipnosis que él está sufriendo del punto de vista espiritual. Entonces, fíjate, mis amigos, que el ángel guardián aplicóle pases en la región intestinal y el conferencista despertó en muchos vómitos, largos vómitos. Su esposa despertó, dándose cuenta que el esposo estaba muy mal. Ella inmediatamente llamó el Esculapio, el médico, que vino, y cuando él miró, el conferencista dijo, yo no sé si él va a sobrevivir, porque él está con la enfermedad cólera. Estaba blanco, ya tenía casi perdido todo el color de su cuerpo, y dijo, él tiene que estar acamado por largo periodo para recuperar sus fuerzas, y aún yo no sé si él va a sobrevivir. Entonces, el hombre se quedó en la cama. Cuando en el próximo día la comunidad supo de la enfermedad repentina del conferencista, allá fue la mujer bonita para verlo. Y cuando se dio cuenta como él estaba feo por la enfermedad, ella también perdió el interés en él. Y él se quedó 6 meses. Con la enfermedad desapareció la fuerza libidinosa, que es los impulsos sexuales. Y él salió de la hipnosis, salió de la enfermedad y continuó trabajando, diseminando la doctrina a través de las conferencias. Por eso, que la enfermedad en el cuerpo, en muchos casos, se trata de ser salud para la alma. Cuando nosotros tenemos enfermedades de cuerpo, pide a Dios, a los buenos espíritus, que no solamente quite eso, pero que explique cuál es la enseñanza por detrás de esa enfermedad. Y si hay enfermedades espirituales, vamos a nuestra escuela espiritista a aprender para nos transformar, trabajando para amar, para tener realmente lo que todos nosotros buscamos, la paz, la felicidad del alma. Gracias por su atención. Muchas gracias, Julio.
Tenemos espacio para unas preguntas. Julio. Un momentico, que yo tengo una otra reunión a las 7:30 con nuestros amigos americanos, solamente para que ellos estén acá. Vamos a hacer las preguntitas que ellos ya están en la reunión. Bueno. Bueno. Entonces ya saben, el tiempo de Julio es muy breve, muy corto, así que una preguntita vamos a hacer para no abusar de él. Tranquilo, Abel. Abel. ¿Sí? Estamos listos. Podemos. Bien, gracias. Nancy Aguilera. Adelante, Nancy. Gracias, buenas noches. Un placer saludarte. Tengo aquí problemas de luz en el espacio, pero bueno, ya te estoy viendo, Julito. Recibe un saludo muy especial. Muchas gracias. La verdad, muy sucinta, muy completa, muy educativa. Es un mensaje, nos dejas un mensaje de responsabilidad realmente, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para cuidar esta máquina que tenemos para poder cumplir esa experiencia reencarnatoria. Lo que ha sido muy claro, la verdad, tú dejas un mensaje de reflexión y mucho aprendizaje. Muchas gracias, me encanta saludarte. Señora Nancy, muchísimas gracias por sus palabras. Me calienta en el corazón el cariño que usted presenta a nosotros. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Bien, muchas gracias, Nancy. ¿Quién más quiere preguntar algo sobre esta interesante conferencia y muy de actualidad, enfermedad y salud? Bueno, parece que todo quedó muy claro. Julio, como siempre te pediríamos que nos cerraras con una oración o con una poesía, no sé, no te había dicho nada, si es posible. De todas formas, pues ya estamos en tus manos para que nos cierre esta reunión. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Abel, por la invitación, a nuestros amigos que están nos acompañando desde muchos países, a los que van a mirar este video en las redes sociales. Si tiene alguna duda o si hay críticas que son muy naturales, pido a ustedes licencia, porque no se puede tratar de un tema tan largo en minutos y está hablando de todos los aspectos de la enfermedad, de la salud. El ideal son seminarios sobre el tema, porque hay muchos ángulos para hablarnos de cada cosa, de que se trata de la salud y de la enfermedad. Pero nuestra intención es una invitación al tema para nuestras reflexiones. Con eso vamos a hacer la oración de encierre.